El tema de hoy se refiere al estudio de la célula y esto es la citología. Vamos a aprender acerca de una célula animal, una célula vegetal y además de una célula procariota. El tema es la citología. Objetivos: conocer la organización estructural y funcional de la célula como unidad constituyente de los seres vivos y reconocer los tipos de... La citología es la rama de la biología que estudia la célula. Para poder estudiar la célula en esos tiempos era imprescindible tener un aparato que permita observar la materia viva y sus detalles. A simple vista era imposible, es por eso que el inicio del estudio de la célula se remonta a la invención de lentes y microscopios. El primer microscopio útil fue inventado en 1590 por Zacharias y Hans Janssen, quienes construyeron un microscopio compuesto, el cual podía ampliar hasta 30 veces el tamaño de un objeto. Pero se le atribuye a Robert Hooke, reconocido como padre de la citología, porque en el año de 1665 observó por primera vez la célula vegetal de una laminilla de corcho, lo puso en este aparato y él pudo observar que esto tenía celdas y lo llamó celdas, ¿no? Y posteriormente lo llamaron célula. Ya en el año de 1831, Robert Brown observa el núcleo de la célula, o sea, ya la parte más interna de una célula. En el año de 1839, Matthias Scheele y Theodor Schwann proponen lo que es la teoría celular. ¿Qué dicen ellos? Que todo organismo viviente está compuesto de células y además que la célula es la unidad fundamental de todos los organismos. También se le reconoce a Rudolf Virchow. Este estudioso dijo que toda célula proviene de una célula existente, o sea que de la nada no aparece, sino toda célula madre va a derivar células hijas. Ya en el año de 1972, dos estudiosos, Nicholson y Singer, explican que la membrana de la célula, o sea la envoltura, presentaba diversas proteínas que tenían fosfolípidos. Entonces, qué importante fue la invención del microscopio, porque se pudo observar a pequeñas estructuras como es la célula, que está formado en todo ser vivo. Son como pequeños ladrillos que va formando un ser. La citología se clasifica en dos tipos, se puede decir, ¿no? Por su nutrición y por su evolución. Por su nutrición tenemos autótrofa y la nutrición heterótrofa. Autótrofa es cuando este ser es capaz de fabricar su propio alimento. Son fotosintetizadores. Y la nutrición heterótrofa es que el ser se alimenta del ser autótrofo. Por su evolución tenemos dos, la célula procariota y la célula eucariota. La célula procariota más simple, más primitiva, más pequeña, ejemplo las bacterias. Su material genético está disperso en el citoplasma y no tienen un núcleo verdadero. En la parte de la célula eucariota, esta se divide en dos, en célula vegetal y célula animal. Estas son más complejas, más evolucionadas, más grandes, con verdadero núcleo. Tenemos ahí al reino animal, al reino vegetal, al reino fungi, al reino protista. Las células también hay diversas formas de células. En cuanto a su tamaño, se mide en micrómetros, o sea, desde un micrómetro hasta varios centímetros, ¿no? Una célula también es un huevo. Existen diversas formas de células, por ejemplo, tenemos aquí al espermatozoide, que es alargado, a la neurona, forma estrellada, a las cúbicas,
a las bicóncavas, como el caso de los glóbulos rojos, el óvulo forma redonda y así sucesivamente. En cuanto a la célula procariota, ahora les voy a explicar más detallado. Tiene sus partes. Tiene una cola, acá lo ven de color verde, que es el flagelo. Su cuerpo está compuesto por unos pelos o fimbrias. Tiene una envoltura, lo pueden observar de color rojo, es la cápsula. Más adentro está la pared celular. De color amarillo pueden observar la membrana plasmática. De color celeste es el citosol o citoplasma. Su núcleo no está todo disperso, no tiene un núcleo verdadero. Su material, el nucleoide bacteriano que contiene sus cromosomas, está disperso por el citosol. Además se pueden observar pequeños ribosomas, plasmidios, también hay mesosomas. Una célula procariota, como su nombre dice, no cariota, no tiene carioteca. La carioteca es la membrana que envuelve al núcleo. Entonces, esta célula procariota no tiene carioteca, por eso se caracteriza, ejemplo, las bacterias. Siguiente tenemos la célula. La célula procariota es muy simplificada y solo se presenta en bacterias y en algas unicelulares. No tiene membrana celular, no tiene vacuolas, mitocondrias, aparato de Golgi y otros organelos. Y su pared está formada por peptidoglucano, es decir, por glúcido y proteína. La célula eucariota, como dijimos, se divide en dos, en animal y vegetal. Es la célula típica de todos los organismos pluricelulares y de la mayoría de los unicelulares. Como consecuencia de su elevado grado de diferenciación, posee un gran número de estructuras y muchos organelos. Y el núcleo además se encuentra rodeado de la membrana nuclear que se llama carioteca. En cuanto a la célula vegetal, se diferencia de otras células eucariotas, principalmente de las células animales, en que posee pared celular, también tiene cloroplastos y una gran vacuola central. Debido a la presencia de una pared celular rígida, las células vegetales tienen forma constante. En cuanto a la célula animal, nosotros debemos resumir que las células son las unidades más pequeñas entre los elementos que forman a los seres vivos. Además, estas realizan por sí mismas funciones como la nutrición, la reproducción y además son portadoras de la información genética. O sea, en su núcleo tienen toda la información para los demás seres que vienen en el futuro. En conclusión, constituye en sí misma un organismo completo. Entonces, la célula está formada básicamente por 4 partes, ¿no? Lo que es envoltura celular, la membrana plasmática, el citoplasma y el núcleo. A continuación vamos a hablar de cada uno de ellos. Por ejemplo, el citoplasma está conformado por sustancias orgánicas y también inorgánicas, mezcladas en agua y de consistencia viscosa. El citoplasma se encuentra en los distintos orgánulos celulares, los cuales llevan a cabo funciones celulares, ¿no? El núcleo. En el núcleo está rodeado de una doble membrana y con cierta forma esférica. Se encuentra dentro del citoplasma y guarda en su interior el material cromosómico o ADN, denominado dentro de ella la cromatina. También contiene el nucleolo, que está formado por el ácido ribonucleico, el ARN, y proteínas que son capaces de realizar la función de la formación de los ribosomas y de las proteínas. En cuanto a su membrana, es la capa que rodea y protege el citoplasma y que, por consiguiente, al núcleo, además cumple la función de regular la entrada y la salida de nutrientes y además de la eliminación de los desechos. También tenemos la envoltura, que es un agregado supramolecular de constitución glucosídica por carbohidratos y está presente en las algas
como la celulosa, en los hongos la quitina y en los vegetales la hemicelulosa y la celulosa. Esta envoltura en la célula animal se llama glucocálix y en la célula vegetal se llama pared celular. Muy bien, a continuación vamos a ver las partes que tiene. Miren, ya hemos visto lo que es envoltura, la membrana plasmática, el citoplasma y el núcleo. Vamos a ver qué es lo que contiene dentro de cada uno. Por ejemplo, en el núcleo tenemos el poro nuclear, tenemos al nucleolo y a la envoltura que se llama carioteca, ¿no? Ahí está en el centro, ustedes lo pueden observar al núcleo. Además tenemos por aquí el aparato de Golgi, centriolos, los lisosomas. Los lisosomas son como que el estómago, ¿no? de la célula. Por acá podemos encontrar a un organelo muy muy importante que es la mitocondria, que es la encargada de producir la energía, el ATP, para poder hacer nuestras funciones. El retículo endoplasmático liso lo tenemos por acá, asimismo está el rugoso que contiene las proteínas y los ribosomas, ¿no? Muy bien. En conclusión, entonces podemos decir que hay una teoría celular que era propuesta por Theodor Schwann y Matthias Schleiden, ¿verdad? Esa teoría dice que todos los organismos vivos están formados por una o más células y que cada célula puede mantener sus propiedades vitales en forma independiente de los demás. 3. La célula es la unidad de vida más pequeña y claramente definida. Nosotros habíamos visto en lo que era la organización del nivel biológico y que a partir de la célula había vida, ¿verdad? 4. Las células se originan siempre a partir de otras células. Entonces podemos decir que la célula es la unidad morfológica, estructural y funcional básica de la vida. Existen algunos organismos que están formados por una sola célula, como por ejemplo las bacterias. A estos organismos se les llama unicelulares. Otros, como los hongos, los animales, las plantas, estamos constituidos por millones de células. Por eso que somos organismos pluricelulares. Muy bien, entonces la biología estudia las células en función de su constitución molecular y la forma en que cooperan entre sí, ¿no? Para construir organismos muy complejos, como el ser humano, por ejemplo. Para poder comprender cómo funciona nuestro cuerpo humano sano, cómo se desarrolla, cómo envejece, en qué falla cuando el cuerpo se enferma. Es por eso que es importante conocer las células y todo lo que constituye.